Experiencia de aprendizaje número 7. Proponemos soluciones creativas para el uso sostenible del agua. Esta experiencia es para el ciclo 7 de matemática. Veamos en este caso la situación significativa. En el Perú, el 9,2% de la población no accede al servicio de agua potable, por lo que es necesario plantearnos la siguiente interrogante. ¿Qué acciones podemos promover para el uso sostenible del agua? ¿Cuáles incluirían innovaciones en las tecnologías existentes en el proceso de filtración y considerarían el derecho al acceso al agua potable? Propósito de aprendizaje. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y gestiona su aprendizaje de manera autónoma. La temática que vamos a abordar es cilindros. Vamos a determinar el volumen de los cilindros, el área lateral y total de un cilindro, así como también la capacidad de un cilindro para contener líquidos. Los criterios de evaluación que debemos tomar en cuenta es si uno relaciona las características de un objeto filtrador de agua al presentarlas con cilindros y considerarlas las medidas de sus dimensiones. Expresa con dibujos y con lenguaje geométrico su comprensión sobre los elementos y las propiedades del cilindro y sus atributos medibles. Combina estrategias, recursos y procedimientos para determinar el volumen del cilindro empleando las unidades convencionales, centímetros cúbicos y litros. Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre la variación del volumen con respecto del radio y la altura de un cilindro. La comprueba inductivamente a partir de ejemplos. Los objetivos que se plantean en esta actividad 6 es 1. Cada uno estimamos la cantidad de agua que consumimos en nuestro hogar durante 4 días, para lo cual llevamos registros. 2. El dato anterior te permitirá definir las dimensiones del filtrador de agua, que debes elaborar de acuerdo a las indicaciones de tu profesor o profesora de ciencia y tecnología. 3. Asegura que el volumen de agua que puedas filtrar satisfaga las necesidades de tu hogar. Y 4. Elabora el dibujo a escala del filtrador considerando la altura, el radio, los envases y los materiales que contiene. En 3.000 centímetros cúbicos, ¿cuántos litros podemos almacenar de líquido? Para esto debemos tener presente que en un cubo de 10 centímetros de arista cabe exactamente 1 litro de agua. Es decir, en un decímetro cúbico cabe 1 litro de agua. También debemos tener en cuenta de que un cubo cuya arista mide 1 metro, en 1 metro cúbico caben 1.000 litros de agua. Esto es importante para efectos de resolver muchas situaciones problemáticas. Y reúnete para efectos de reúnete con tus padres y tu familia para registrar el consumo aproximado de agua en litros durante 4 días. Y vas a ir registrando día por día el lavado de ropa, cuántos litros, limpieza de pisos, uso de inodoros, regado de plantas, aseo personal, alimentación y totalizas del día. Durante 4 días y tendremos el total final. Acá tendremos el total final, ¿no?, que nos va a permitir determinar cuántos litros en total utilizó tu familia durante los 4 días.
Una vez hecho eso, también debemos tener presente lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, OMS, datos sobre los niveles de servicio en el acceso al agua por persona y las implicancias en la salud e higiene. Se considera nivel de servicio sin acceso cuando por persona es 5 litros per cápita por día el consumo, nivel muy bajo. El acceso básico, el promedio aproximado cuando es 20 litros per cápita por persona. El acceso intermedio, cuando es en promedio aproximado 50 litros per cápita por día. Y el óptimo se considera cuando es el promedio de 100 a 200 litros per cápita por día. Llegamos a nuestras conclusiones y respondemos a las siguientes preguntas. En base al cuadro de registro de los 4 días y las recomendaciones de la OMS, deberás responder a las siguientes interrogantes. ¿Cuántos litros per cápita de agua en promedio corresponden al acceso básico? ¿Qué implicancias trae estar en este nivel? 2. ¿Cuál es el consumo promedio diario del agua en tu hogar? ¿Y cuál es el consumo promedio diario de cada integrante de tu familia? 3. De acuerdo con el consumo de agua de un integrante, ¿en qué nivel de servicio se encuentra tu familia según la Organización Mundial de la Salud? 4. ¿Qué consecuencias trae para tu familia encontrarse en ese nivel de efecto? 5. En caso de que tu respuesta fuese de riesgo muy alto o alto, ¿qué solución plantearías para obtener o para incrementar el acceso al agua? Acá te solicitamos argumentar tu respuesta. 6. ¿El agua que obtienes como parte de tu solución es apta para el consumo? Si no lo es, ¿qué podrías hacer para generar agua que lo sea? Actividad 6. Modelamos nuestro filtrador según sus medidas y características. Acá tenemos una situación gráfica ilustrativa del filtrador casero de agua. ¿Qué forma tienen los envases mostrados? En este caso, como podemos apreciar, tienen formas cilíndricas. ¿Qué materiales necesitamos para purificar el agua en forma casera? Necesitamos la grava o piedrecillas trituradas, necesitamos carbón, necesitamos arena y una parte para poder echar el agua, en este caso que quede, y obtendremos el agua filtrada. ¿Qué altura tiene el envase hasta la altura del nivel de la arena? Este filtrador. Este envase filtrador, ¿qué altura tiene hasta la altura de la arena? 5 centímetros de grava, más 8 de carbón son 13, más de arena 50, 63 centímetros de altura. Más la abertura, en este caso la altura total del envase de filtración sería 73 centímetros. Nuestro envase filtrador es cilíndrico, tal como se muestra. El diámetro vamos a suponer que es 30 centímetros y la altura total, como vimos, es 73 centímetros. ¿Cuánto mide el radio? Si el diámetro mide 30 centímetros, todo esto es el diámetro, la mitad será 15 centímetros. ¿A qué es igual el área de la base? El área de la base es un círculo, será el área del círculo. ¿A qué es igual el volumen? El volumen es el área de la base por la altura. ¿Cómo determinamos el área lateral? Simplemente es longitud de la circunferencia por la altura.
Aquí es igual el área total del cilindro, es el área lateral más 2 veces el área del círculo. ¿Cómo construimos y determinamos el volumen y áreas de un cilindro? Un cilindro se puede imaginar construido a partir de un rectángulo plano que se hace girar una vuelta completa sobre una superficie horizontal. Este es el esquema, el diseño para efectos de construir un cilindro. El área lateral es la longitud de la circunferencia, 2pi por radio, y la altura del cilindro h. Así que el área lateral es un rectángulo. Por eso que el área lateral es 2pi por radio por altura. Así. El área lateral es 2pi por radio por altura. Área rectángulo, largo por ancho. Y el área total es el área lateral, el área de este rectángulo, más 2 veces el área del círculo. Factorizado queda esta expresión para el área total. Y el volumen es el área de la base, el área del círculo, por la altura. Pi por radio al cuadrado por altura. Determinamos el volumen. Si el diámetro del envase de filtración, asumamos que es 30 centímetros, ¿qué cantidad de agua en centímetros se almacenará en la zona de abertura para filtrar el agua? En esta parte, ¿qué cantidad de agua se almacenará en centímetros cúbicos? Así que la altura es 10 centímetros, será el área de la base, pi por radio al cuadrado, por la altura que es 10. Así. Volumen es pi por radio al cuadrado, en este caso es la mitad del diámetro, 15 al cuadrado por la altura que es 10. Operando tenemos que el volumen es 2250 por pi centímetros cúbicos. Reemplazando el valor de pi con 3,14, tendremos el volumen total de esta abertura de 7065 centímetros cúbicos. ¿Y cuánto será en litros? Para esto simplemente dividimos su volumen entre 1000, dado que vimos en la anterior que en 1000 centímetros cúbicos cabe 1 litro. Dividimos en conclusión en esta abertura del filtrador envase, caben 7 litros con 65 mililitros. Reto de la actividad número 6. Para esto debes modelar tu filtrador cilíndrico de agua. Diseña y representa gráficamente tu filtrador de agua siguiendo los siguientes pasos. 1. Describe el envase que emplearás en tu filtrador, incluyendo tus medidas. 2. Mediante un dibujo, modela el envase de filtración de tu elección. Te solicitamos que lo hagas a una escala de 1 a 3. Incluye la representación de los insumos. El modelo debe reproducir las características medibles como altura, diámetro, altura que ocuparán los insumos, etc. 3. Según tu dibujo, ¿cuántos centímetros cúbicos necesitarás por cada insumo? Sustenta tu respuesta de acuerdo a tus cálculos. 4. Finalmente, guarda tu dibujo con el diseño de tu filtrador, pues servirá como insumo al momento de grabar tu video. ¿En qué consiste un dibujo usando escala? La escala permite la representación de un objeto en el plano con una variación respecto a su tamaño real, pero manteniendo sus proporciones. Así, 1, 2.100 o 1 sobre 100 está en la escala de 1 a 100. Escala de 1 a 100. ¿Cómo se interpreta esto?
Un segmento de 1 centímetro en dibujo equivale a 100 centímetros en la realidad. Una escala de 1 a 3 se interpreta como un segmento de 1 centímetro en el dibujo que equivale a 3 centímetros en la realidad. Así que el diseño que vas a hacer de tu filtrador va a ser a escala 1 a 3. Situación problemática 1. Acá tenemos una aplicación interesante. Un fabricante de fluorescentes se olvidó cuánto gas argón a condiciones normales de presión y temperatura debe poner dentro de un fluorescente tubular, como el mostrado en la imagen. Solo recuerda que tiene 150 pi centímetros cuadrados de superficie de vidrio. ¿Qué debería hacer? ¿Cuánto será el gas que empleará? Considera el pi con 3,14. Acá la altura del coeficiente tubular es 60 centímetros. Comprendemos el problema, el primer paso. Tenemos los datos, el área lateral que nos dan, en este caso del fluorescente cilíndrico, 150 pi centímetros cuadrados. La altura que tenemos, según la representación gráfica, 60 centímetros. Y la incógnita para determinar la cantidad de argón, de gas argón, es el volumen. Diseñamos el plan como segundo paso. El área lateral sabemos que es 2 pi por radio por altura. Y esa tenemos como dato que es igual a 150 pi centímetros cuadrados. Aplicaremos también el volumen. Volumen es el área de la base, área del ciclo, pi por radio al cuadrado por la altura. Ejecutamos el plan de solución. Reemplazamos el área lateral es 2 pi por radio por altura. Y esto es igual a 150 pi. De acá simplificando los ceros, pi con pi se simplifica y queda en este caso que el radio es 15 sobre 2. Simplificando quedaría también tercia 5 cuartos. Y al dividir nos sale 1,25 centímetros. Ese es radio, en este caso del fluorescente tubular. El volumen será pi por radio al cuadrado, el radio es 1,25 al cuadrado por la altura 60. Reemplazamos el valor de pi, 3,14. El cuadrado nos da esta expresión por 60. Multiplicando, tenemos que el volumen es 294,375 milésimos de centímetros cúbicos de gas de argón. Esto es lo que se necesita para llenar en este caso. Como último cuarto paso, reflexionamos y verificamos la solución. El volumen, sabemos que es esta, despejando el radio al cuadrado, que da volumen sobre pi por altura. Radio al cuadrado, tenemos el volumen que obtuvimos entre el pi por altura. Y al dividir nos da este resultado. Sacamos raíz cuadrada en ambos miembros. El radio es igual a raíz cuadrada de este número. Y este resultante es 1,25 centímetros. Y 1,25 centímetros queda como el radio como 5 cuartos de centímetro. Situación problemática número 2. El quero inca o quero es una antigua cerámica andina que era utilizada como recipiente para beber líquidos, como el alcohol o más específicamente la chicha. En la actualidad es utilizado tradicionalmente en las fiestas andinas. Se le refiere a menudo como queru, quero o quero. Las dimensiones de un vaso ceremonial quero de forma cilíndrica son las siguientes: 12 centímetros de alto y 5 centímetros de diámetro en la base. Con esta información se desea obtener
algunos datos del recipiente. ¿Cuánta área representa la superficie exterior del vaso ceremonial? ¿Y cuántos mililitros de líquido podrá contener a su máxima capacidad? Vamos a considerar el pi igual a 3,14. Así que tenemos el primer paso, los datos del problema. Tenemos como dato que la altura del quero es 12 centímetros y el diámetro nos dan que es 5 centímetros. Por tanto, el radio es la mitad. 5 entre 2, 2,5 centímetros. Las incógnitas son determinar el área total y el volumen. Diseñamos el plan. El área total va a ser el área de la base más el área lateral. El área de la base es el área del círculo más el área lateral, que es 2pi por radio por altura. Y el volumen es área del círculo por el radio, por altura. Ejecutamos el plan de solución. El área total es pi por radio al cuadrado más 2 veces pi por radio por h. Factorizando el pi por r, tenemos multiplicado por radio más 2 veces h. Reemplazamos, el área total es igual pi por el radio que obtuvimos 2,5 por el radio que vale 2,5 más 2 veces la altura. La altura es 12 centímetros, por tanto 2 por 12, 24. Operando dentro del paréntesis tenemos igual a 26,5. Multiplicando la expresión tenemos que el área total es 208,025 centímetros cuadrados. El área que ocupa la superficie exterior del quero es de 208,25 milésimos de centímetros cuadrados. El volumen. El volumen es pi por radio al cuadrado, en este caso el radio es 2,5 al cuadrado, por la altura que es 2. Operando tenemos 235,5 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la capacidad del quero? Simplemente en este caso, para determinar la cantidad de líquido que puede contener, será su volumen, 235,5 centímetros cúbicos. Y como sabemos que en un litro caben, o en 1000 centímetros cúbicos cabe un litro, dividimos entre 1000 y obtenemos esta resultante. En el quero, en este caso, cabe la cantidad de chicha de 0,2355 litros. Esto equivale, multiplicando por 1000, 235,5 mililitros de chicha. Muy bien, nos vemos hasta la próxima. Bye. Cuídense.